Bien. Bien. ¿Se me escucha, no? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien. Bueno, vamos a empezar con dolor de espalda, que es algo que ustedes habrán escuchado, incluso creo que lo habrán experimentado. ¿Quién no ha tenido alguna vez un dolor de espalda? Que es algo bastante común, bastante amplio y que surge o determina para hacer varios debates y discusiones al respecto. Bien, esperen que esto me está molestando. Vamos a ponerlo. Bien. Bien, esto es lo que generalmente nosotros vemos en el consultorio. Tapo la firma del médico, pero esto es lo que normalmente nosotros vemos en el consultorio cuando llega un paciente con dolor lumbar, sea deportista o no. Y esto es lo que generalmente se prescribe como una receta, como algo que hay que hacer ciertamente esto y con eso vamos a solucionar el dolor lumbar. Aquí vemos un paciente de 58 años en el cual el médico, el traumatólogo en este caso, solicita 10 sesiones de fisioquinesia o FKT, lo suelen poner, para columna lumbosacra y pide elongación y fortalecimiento de lumbar y abdominal, elongación de isquios y psoas y magnetoterapia. Y el diagnóstico es una lumbalgia, que obviamente es solamente un síntoma. ¿Qué opinan de esto? Rápido. Vamos a hacerlo ágil. ¿Qué opinan de esto? Vamos. Algo. Y para empezar, profe, se podría tratar con fisioterapia para disminuir el dolor y mientras tanto ir viendo qué es lo que provoca ese dolor. Bueno, ajá, ¿qué más? Podría, digamos, entrenar los músculos. Hacer nuestra propia evaluación y no necesariamente seguir lo que dice el médico. Bueno, puede ser. Bueno, aquí vamos con la primera parte antes de empezar a la parte teórica. No todos los dolores lumbares son iguales. No se puede repetir exactamente los mismos ejercicios y la misma aplicación a todos los pacientes. Siempre digo lo mismo, hay que ver la funcionalidad del paciente, el objetivo del paciente y tener en cuenta el contexto del paciente. Elongar no siempre va a solucionar el problema, fortalecer core o abdominales no siempre va a fortalecer el problema, y siempre digo que la fisioterapia es un complemento dentro de la kinesiología, es una terapia pasiva, en la cual puede complementar en la etapa aguda, pero no sirve de nada que solamente hagamos fisioterapia. Y yo lo que quiero que se lleven en claro aquí, que nuestra tarea como kinesiólogos es devolver la funcionalidad al paciente. Para eso podemos disminuir el dolor, sí. ¿Podemos hacerlo sin fisioterapia? Sí. ¿Podemos hacerlo con fisioterapia? Sí. ¿Tenemos que combinarlos en caso de que creamos lo adecuado? Sí, creo que por ahí tiene que ir el camino y que nuestro razonamiento clínico y las demandas del paciente van a terminar determinando qué es lo que nosotros vamos a proponer. Y repito, algo que siempre digo, no todos los ejercicios y no porque me vea un video en YouTube voy a poder aplicar ese ejercicio a mi paciente. Tengo que entender la funcionalidad, el contexto y toda la historia de dolor de su paciente. Entonces, esto es bastante discutible y ustedes tienen que lograr, una vez que se reciban, generar su propio criterio. Las causas más comunes, o según Barrow, las más frecuentes, podemos hablar de una lumbalgia aguda, que es un dolor lumbar agudo, que generalmente, o en el lenguaje común, todos dicen te ha agarrado el nervio ciático o tienes una ciatalgia. Una lumbalgia crónica en la cual yo no estoy tan de acuerdo porque no es una patología o no es un síndrome crónico que uno lo carga de por vida. Sí puede repetirlo varias veces,
Aquí lo más importante, al igual que en cualquier proceso de rehabilitación que nosotros tengamos en cuenta, es la adaptación a la carga, o sea, para qué está preparado ese tejido, y la adaptación del tejido, o sea, qué está preparado determinado tejido, sea músculo, ligamento, disco, lo que ustedes quieran, a soportar. O sea, y no hablo de carga solamente de cargar peso, puede ser estar sentado 8 horas, o muchos pacientes relatan dolor lumbar, capaz que jugaban al fútbol 4 veces por semana, y de repente el fin de semana han agarrado la bordeadora y se han puesto a cortar el pasto en su casa, y eso sí es lo que termina, la gota que terminó rebalsando el vaso. Entonces tenemos que ser incisivos en nuestra anamnesis y poder entender. Sí hay patologías que se encuentran imagenológicamente muy comunes, como la espondilolisis y la espondilolistesis. Esto ya hemos visto, menos frecuentes, algunas contusiones musculares, rupturas musculares, ciática aguda, ciática crónica, escoliosis, que bueno, es todo un tema para escoliosis. Sepan que no todas las escoliosis duelen, sepan que hay grados de escoliosis que son más complicados que otros, con cierta angulación, en los cuales sí es más, hay que llamar la atención, y en una determinada edad, como por ejemplo entre los 15 y los 17, que tienen que ver con la etapa de crecimiento. ¿Se pueden mejorar las escoliosis o evitar que progresen? Sí, y para eso hay tratamiento específico y gente que se dedica específicamente a eso. Algunas enfermedades autoinmunes, como la espondilitis anquilopoyética, en cual los ligamentos se calcifican, todos estos ligamentos que nosotros ya conocemos, como el ligamento vertebral común lateral, el ligamento amarillo, se van calcificando y van produciendo una rigidez, porque el cuerpo lo toma como algo externo, por eso es una enfermedad autoinmune, que termina petrificando la columna. Aquí tienen que hacer una consulta con el reumatólogo para ver cómo podemos mejorar ese cuadro, pero sepan que clínicamente ustedes se van a encontrar con pacientes que les es muy difícil rotar, o que incluso lo hacen de manera de bloque, o la disociación entre la cintura escapular y la cintura pélvica es muy difícil. Y como siempre, no pasar por alto infecciones y tumores. El diagnóstico diferencial, algo ya hemos visto. Sabemos que los dermatomas, los viscerotomas y los miotomas tienen que ver, pero siempre, o eso es lo que me decían ustedes al principio, siempre se trata de entender el dolor lumbar o cualquier dolor desde que hay una estructura que está funcionando mal, o desde que hay una estructura o alguna alteración biomecánica que es la que está produciendo el dolor, que puede ser una causa, pero nosotros tenemos que pensar determinadamente, y puedo asegurarlo desde la función. Independientemente, les va a ser muy difícil decir es este músculo el que está produciendo el dolor, porque como ustedes ya han estudiado en anatomía y en biomecánica, a nivel lumbar tenemos 1.000.000 de músculos que tienen distintas acciones y que todos actúan de manera conjunta, y que es muy difícil hacer una activación selectiva. Y aquí hablamos del dolor crónico. ¿Qué hay que ver? Sí puede haber dolor crónico en enfermedades autoinmunes, como ya hemos dicho, la espondilitis anquilopoyética, o algún lupus, o alguna artritis reumatoidea, que sí es una enfermedad sistémica que da dolor crónico, podemos decir. Pero lumbalgias crónicas, de acuerdo a pacientes activos sin una patología de base, es bastante difícil de encontrar. Bien. Esto ya lo hemos visto, cada vértebra da una irradiación, o cada vértebra emerge un nervio que da una irradiación a cada uno de los distintos órganos, a distintas partes de piel, a distintos músculos y a distintas vísceras, que puede tener una relación directa o indirecta con el dolor lumbar. O sea que dentro de mi anamnesis, si yo tengo un paciente con dolor lumbar, tendré que descartar o pensar o hacer un diagnóstico diferencial con patología como por ejemplo renal, o como alguna alteración visceral, como puede ser alguna gastroenterocolitis que me dé un dolor a nivel irradiado. Así, a nivel sacro-lumbar, puedo pensar, si es mujer, obviamente, en la relación del útero con el sacro, por los ligamentos que ustedes han visto en anatomía, en vejiga y cualquier otra alteración que nosotros tengamos en cuenta.
Bien. Y esto es algo que lo digo ahora y creo que ya lo he dicho. La mayoría de los dolores lumbares no se resuelven quirúrgicamente, solamente en determinados casos, podríamos decir, según Stuart McGill, un 5%, en el cual el diagnóstico y el tratamiento es básicamente funcional. Bien. Ahora yo le pregunto, ¿me comprarían el auto? ¿Sí o no? Yo les muestro esta foto. ¿Ustedes me compran el auto? ¿Sí o no? Y no, profe, ¿qué ve que tiene adentro? Ajá, ¿qué No, más? profe. ¿Qué más? ¿Qué más No, quisieran no sé. asegurarse? Está bien. De tener plata. ¿Cómo? Muestra una parte del auto, profe. Que ve que no le pierde aceite. Bien. ¿Ustedes podrían con esta foto decir cómo anda este auto? Y de que se mantiene parado, sí, profe. Pero ¿ustedes se animarían a comprarlo con que yo les mande una foto de WhatsApp o me dirían, no, escucha, te lo quiero comprar, pero ¿qué? Lo Y quiero no, hay que probar. verlo. Quiero mirar. Tienen que probar Quiero primero, verlo en profe. persona. Hay que ver cómo Quiero anda, cómo funciona. evaluarlo. Bien. Pasa exactamente lo mismo con los pacientes. Por eso es una comparación. Siempre digo lo mismo. En el consultorio nos pasa, cuando entra un paciente con dolor lumbar, yo le digo, bueno, cuénteme en qué lo podemos ayudar, o cuénteme qué le anda pasando. Y lo primero que hace es mostrarme la resonancia, en la cual generalmente puede aparecer o una protusión o una hernia discal, y aquí pasa lo mismo, porque yo tengo una imagen que posiblemente sea patológica, no quiere decir, o yo como kinesiólogo tengo que evaluar la función y tengo que evaluar cómo se mueve este paciente. Así como ustedes no me comprarían el auto. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, si oyelo, por favor. Así como ustedes no me comprarían el auto sin probarlo, yo no puedo establecer un tratamiento para un determinado paciente sin ver cómo funciona, sin ver cómo se mueve y sin ver qué es lo que puedo modificar desde la educación y desde el tratamiento para poder tratar a este paciente. Algunos signos de alarma en los cuales sí tengo que pensar en algo más que alguna alteración funcional es un dolor que no empeora con la actividad. O sea que es un dolor que no tiene un origen mecánico, que no hay ninguna posición que lo mejora. Cierren los micrófonos, por favor. No hay ninguna posición que lo mejora, que se mantiene igual, que no cambia y que es constante durante todo el día. Algún antecedente clínico, como puede ser el dopaje, el cáncer, el HIV, el compromiso del estado general, siempre, por más que nosotros estemos atendiendo a un paciente por cierta patología, ver el estado general del paciente, porque puede haber alguna enfermedad asociada, puede haber alguna patología que estemos pasando por alto. Por eso es importante que ustedes también sepan la clínica, independientemente de lo osteomioarticular, si se dedican a esta área, pero también saber entender o saber leer cuáles son las condiciones generales del paciente. Anomalías neurológicas, como sin características auriculares obvias. Cierren los micrófonos, por favor. Y alguna deformidad estructural, que ahí sí, cuando se altera el eje o hay alguna alteración ósea, ya tengo que pensar si esa no es la causa primaria de este paciente. Distintas características del dolor. Si pienso en el dolor irradiado, aumenta con la tos o el estornudo, porque ya sabemos que aumenta la presión intracecal, entonces eso aumenta y comprime la raíz nerviosa. Un dolor que aumenta solo con la actividad. Cierren los micrófonos, por favor. Evalúa la capacidad física y la técnica. Disminución de fuerza y parece el miembro inferior. Hay que ver si no hay un compromiso de la raíz nerviosa. Y cuando hay un comienzo gradual y una rigidez matutina, siempre la rigidez matutina la podemos asociar a un proceso reumático. Causas de dolores según grupos etarios. Bueno, a grandes rasgos, podemos pensar en niños en anomalías congénitas como hemivértebras, en el cual la vértebra no está desarrollada de manera completa, sino de manera de cuña. Hay cierta edad en la cual predomina la espondilolisis, y en caso de dolor intenso que no cede, siempre descartar las infecciones, los tumores o alguna alteración o prolapso juvenil. Aquí podemos ver alguna hemivértebra en la primera imagen de la izquierda, una espondilolisis en la imagen del medio, y algunas alteraciones como algunas fijaciones en las apófisis articulares, que eso sí trae alteraciones o fracturas patológicas a nivel de los mismos.
Bien. En los pubres, aquí sí tenemos la escoliosis idiopática, la enfermedad de Scheuermann o la espondilolisis. Y aquí hay algo que también quiero dejar bien en claro, sobre todo en los adolescentes y en los niños. También es bueno entrenar la fuerza, y eso está más que comprobado. Hay que dejar de lado ese mito de que cierra el cartílago de crecimiento, de que va a producir alteraciones óseas. Eso no es así. Siempre y cuando se haga de manera adecuada, al igual que en los adultos, con un estímulo adecuado y con una progresión lógica. Sí, tengo que tener en cuenta que en los adolescentes tenemos, al margen que se van acercando, van aumentando su exposición por la competitividad de acuerdo al deporte que realicen. También tenemos que tener en cuenta que aquí hay alteraciones hormonales y la estética tiene un gran valor o predomina en esta edad. Bien, algunas escoliosis que se pueden tratar, se pueden mejorar o se pueden evitar que avancen. Y una enfermedad de Scheuermann, que ahora vamos a describirla, pero que si nosotros hacemos un examen postural, vamos a ver que ese paciente tiene una jiba dorsal muy marcada, que no se modifica, por más que yo trate de movilizar esa columna dorsal o trate de mejorar la movilidad de ese segmento, esa columna está fija y tiene una jiba dorsal característica. Esto se suele preguntar en qué segmento de la columna vertebral encontramos una jiba en una enfermedad de Scheuermann. Bien, y algunas alteraciones del tejido esponjoso o los nódulos de Schmroll, que son muchas veces confundidos por un aumento de la presión axial que termina lastimando la parte esponjosa del cuerpo vertebral. En los adultos, bueno, obviamente lesiones en tejidos blandos, degeneración discal, ya hemos visto los procesos artrósicos en las facetas articulares, deportes o fracturas en deportes de alto riesgo. Aquí la alteración hormonal depende si puede ser causada por el esfuerzo, o en los adultos también por la andropausia y la menopausia, tenerlo en cuenta también. Espondilitis anquilopoyética, que tiene una determinada edad. Y en los ancianos, pensar en degeneraciones discales, estenosis raquídeas, descartar procesos tumores. Acuérdense que a medida que va aumentando la edad, más posibilidad de tener algún tumor o algún proceso cancerígeno o una metástasis tenemos. Y la osteoporosis, que como ya hemos dicho, las mujeres en esta patología en particular tienen una mayor prevalencia que los hombres. La espondilitis anquilosante, ¿cómo se ve? Como ya les he dicho, se fijan las vértebras, se produce una fusión ósea. Osteoporosis, en la cual hay una fragilidad ósea, que eso ya lo saben. Y aquí en la imagen de la derecha pueden ver cómo se van a ir uniendo mediante procesos de osteofitos, que cuando se una el superior con el inferior va a terminar dando un sindesmofito. El cuerpo, cuando encuentra un dolor, o cuando va pasando el tiempo, trata de fijar el segmento para que no se mueva y no aparezca el dolor. Por eso es más común el dolor lumbar en las personas que mantienen una actividad o se mantienen activos que en las personas de edad avanzada, que generalmente empiezan a disminuir su movimiento. Bien, si yo pienso en un dolor que aumenta con la hiperextensión, pero no con la flexión, pensaré en una espondilolisis o en una espondilolistesis. Si hay un dolor de espalda diferente, que el paciente lo describe como que nunca lo ha sentido, podemos hablar de una discitis purulenta. Y aquí, cuando hay una infección dentro del disco o dentro de la vértebra, sí está contraindicada la descarga de peso. Y eso es importante que lo sepan, porque si tienen un diagnóstico de un paciente que tiene una discitis purulenta, no puede hacer marcha o no puede descargar el peso sobre sus extremidades hasta que se solucione ese proceso infeccioso. Bien, esto ya lo hemos charlado. En la mayoría de los pacientes el dolor agudo remite en 1 o 2 semanas de manera espontánea. La pérdida de control y función vesical y o intestinal y un déficit motor progresivo son indicadores de cirugía. O sea que si mi paciente no puede controlar su vejiga o tiene alteraciones intestinales o va perdiendo la función de sus miembros inferiores, sí podríamos decir que es un paciente que tiene pronóstico quirúrgico.
que es algo que prácticamente no se discute. Todo lo demás tenemos que ver si con el tratamiento conservador funciona, que la mayoría de las veces funciona. Esto ya lo hemos visto y vamos a charlar. Bien. Esto algo hemos visto durante biomecánica, pero nosotros podemos ver o podemos pensar algo de lo que hemos visto. En la primera imagen se ve dos vértebras con un disco intervertebral normal. En la segunda imagen podemos ver una protusión en la cual hay una alteración del equilibrio de las fibras del anillo fibroso que va haciendo que pierda la efectividad de soportar la compresión axial y se produce como un abombamiento, también lo pueden encontrar, en la cual se encuentra contenido por el ligamento vertebral común posterior, pero comprime la raíz nerviosa. Y repito, por más que nosotros veamos una progresión en estas imágenes, hay pacientes que tienen una protusión y tienen muchísimo dolor, y hay pacientes que tienen un secuestro y no tienen nada de dolor. Entonces no podemos asociar la gravedad de manera lineal, pero sí saber que vamos a encontrar distintos factores. Una extrusión es la tercera imagen, una migración que puede ser inferior o superior, o sea, ese contenido del disco puede migrar hacia abajo o hacia arriba, y el secuestro, que es cuando ya se ha producido la migración, pero hay una solución de continuidad dentro del tejido del disco intervertebral, que directamente ya no está en directa relación o en contacto con el disco. Eso es en un corte sagital. Si lo vemos en un corte axial, que generalmente es donde se determina o se ve el compromiso de la compresión radicular, podemos ver si se nombra como una hernia posterolateral o posterocentral, y se determina si hay un compromiso de la raíz nerviosa. Bien, ahora, si yo pienso en una hernia, que es en la imagen que se ve a la derecha, o en una protusión, yo puedo pensar, o generalmente se piensa, que la compresión de la raíz nerviosa es la que se encuentra por debajo de la hernia. A ver, dame un segundo. O sea, ¿se ve la flecha? ¿Se alcanza a ver la flecha? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si yo veo un compromiso discal aquí, donde está la flecha, normalmente yo asocio que la raíz que se encuentra por debajo es la que se comprime. Y depende del movimiento que yo le dé, si se comprime la raíz superior o si se comprime la raíz inferior. Por eso yo tengo que pensar si voy a dar ejercicios que tengan que ver con la flexión o que tengan que ver con la extensión. Y para eso tendré que hacer mi evaluación y charlar con el paciente y ver qué movimientos le disparan esa sintomatología radicular para poder determinar cuáles van a ser los ejercicios que voy a proponer. Cuando veíamos recién la imagen de la indicación médica en la cual decía elongar isquiotibiales. Supónganse que su paciente tiene una compresión radicular y ustedes tratan de elongar los isquiotibiales porque supuestamente vamos a mejorar la tensión a nivel de esa raíz nerviosa. Es lo mismo, para hacer una analogía, que yo tenga una manguera que está siendo pisada por una mesa y yo trate de estirar la manguera. Entonces tengo que ver desde la clínica cuál es el movimiento que lo alivia para favorecer esos movimientos, para proponer ejercicios que estimulen esos movimientos o esos patrones de movimiento libres de dolor, independientemente de lo que se vea desde la imagenología. Para eso es importantísimo, y repito, como siempre, todo lo que es la evaluación y el diagnóstico kinésico. Cierto que no tengo que hacer eso. Bien, mientras llego a la filmina, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Hay algo que no se entienda? Si tienen un lío en su cabeza de cómo van a tratar un dolor lumbar, voy bien. Si no tienen ninguna duda, voy mal.
Me gustaría saber qué dudar, profe. ¿Cómo? Me gustaría saber qué dudar. Ah, bien, vamos bien entonces. Igual después cuando hagamos el práctico de todo esto, vamos a charlar un poco de ejercicio, de palpación y de cómo vamos a empezar a encontrar algunas herramientas para tratar a nuestros pacientes con dolor lumbar. ¿Alguna otra duda por ahí? Si sienten que tienen que estudiar más, también voy bien. Si sienten que ya saben todo esto, voy mal. ¿Voy bien? Va bien, profe. Bien, Está gracias. bien. Todo bien. Gracias, Bien, gracias. bien, profe. Bien, bien. Ok. Esto ya lo hemos visto. No se puede englobar o generalizar una actividad física que es mejor sobre otra para el dolor lumbar sin tener en cuenta la función. No puedo dejar de lado las vísceras en cuanto al dolor lumbar. No es determinante, pero sí puede ser un factor más. Y si nosotros hablamos de espondilolisis y espondilolistesis, hay una prevalencia alrededor del 8%. Los deportes con lanzamiento, hay un alto índice. Sí tener en cuenta que hay deportes o por ahí algunas disciplinas, como todas las que predomine la hipermovilidad, como pueden ser bailarinas o gimnastas o acróbatas, en el cual muy probablemente si se lo hace a temprana edad y sin una progresión lógica podemos tener algunas complicaciones. Y sabemos que la espondilolisis y la espondilolistesis están asociadas a la hiperextensión de la columna lumbar y a la torsión contra resistencia. Obviamente, la zona más común, o el 80%, se produce entre L5 y S1. ¿Por qué? Porque si nosotros nos volvemos a biomecánica, sabemos que a nivel de sacro y lumbar 5 se pierde la horizontalidad y es mucho más fácil que la vértebra se desplace hacia adelante. Eso generalmente suele ser pregunta. De paso queda grabado. Bien. Sin embargo, las espondilolistesis, que son 4 grados de acuerdo a cómo se desplaza la vértebra, el deslizamiento general, o sea, el grado 4 es muy poco común, y generalmente la vértebra no se desplaza tanto como generalmente nos imaginamos. ¿Un paciente con espondilolistesis va a tener dolor siempre? No, pero sí va a ser más sensible a la hiperextensión, por eso tenemos que ir trabajando en eso. Bien, si nosotros vemos la flecha azul y pensamos la relación entre la vértebra suprayacyente y el sacro, lo podemos diferenciar en 5 grados de acuerdo al compromiso o a la lateralidad que tenga. El grado 1 es un deslizamiento menor al 25% del diámetro sagital, y el grado 5 es una vértebra que yace enfrente de la vértebra inferior, ya directamente está desplazada del todo y va a ser muy clara cuando ustedes la vean en una imagen. El deslizamiento puede aumentar durante la niñez y la adolescencia, pero casi nunca en la adultez, que he querido poner la adultez. Bien, se estima, así por más desplazamiento que haya, solo el 10% en un promedio tiene síntomas. ¿Han visto columna en otra materia? ¿Sí o no? Oh. ¿Se me escucha? Están todos muy callados. Para mí que están viendo la novela en Sí, vez de profe, escuchar. se Bien. escucha. Sí, profe, sí lo escucho. Gracias, Sí, gracias. profe. Hágame sentir bien, por favor. Bien, aquí podemos ver en la imagen de la izquierda, como ustedes verán, obviamente eso es una espondilolistesis grado 5, en el cual, si ustedes ven la relación entre lumbar 5 y el sacro, que el sacro se ve bien claro, se identifica, hay un desplazamiento de la vértebra suprayacyente muy marcado, en el cual eso es casi imposible de no darse cuenta. ¿Estamos? Y ahí sí tenemos un compromiso nervioso
nervioso mucho más grande. Síntomas. El dolor irradiado de la zona glútea y muslos suelen ser asintomáticos en la mañana y aumentar el dolor a través del día. Esto es por la carga axial que le hacen a su columna lumbar durante un día normal. Dolor al extender la pierna. Ciáticas asociadas, que puede ser por degeneración discal, procesos artrósicos o una fisura pseudoartrósica. Palpación de la depresión de la espinosa deslizada hacia adelante, o sea que si yo vengo tocando todas las apófisis espinosas y llego al nivel de la listesis o de la lisis, voy a encontrar un huequito. Eso quiere decir que esa apófisis espinosa se ha desplazado junto con la vértebra hacia más anterior. Y eso cuando hagamos lo de palpación lo vamos a ver. La estenosis, o esto es cuando el canal medular es más estrecho, que puede ser por un proceso artrósico o no, o puede ser por pacientes que vienen así de fábrica. En la edad promedio general de comienzo es a los 65 años. Esto va a ser muy fácil de que ustedes lo vean, porque van a ser pacientes que van a estar en semiflexión, que claudican durante su marcha, que hay una reducción del disco intervertebral y sus carillas articulares y que disminuye el canal del tamaño medular. Obviamente, independientemente de la edad y de los factores genéticos o congénitos que tenga este paciente, la espondilolisis, fracturas y algunas cirugías pueden contribuir a la estenosis espinal. Bien. Y aquí es como se ve, en la imagen de la izquierda pueden ver cómo hay una estenosis raquídea que está, puede ser médula espinal en el paso por un canal medular sumamente estrecho. Obviamente el paciente va a ir hacia la flexión para tratar de abrir ese agujero intervertebral o ese espacio intervertebral para poder mejorar su sintomatología y poder mejorar su marcha. Bien, dentro de la lumbalgia puede haber miles de síntomas, los más comunes. Ya sabemos que hay algunos pacientes que les duele más cuando se levantan, algunos pacientes que les duele más estando acostados, que les duele más a la extensión, hacia la inclinación, y eso también va a estar o van a tener que tener en cuenta dentro de su evaluación. Obviamente, cuando hay un compromiso de la raíz nerviosa más marcado, hay una disminución de los reflejos. Quiero estoy en clase. Adiós, amo aquí. Está con mi mami afuera, ahora estoy en clase.
¿Ahora se me escucha? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Bueno, ahora vamos. Téngame paciencia. Internet anda mal aquí. Bien, ¿se ve ahí? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Buenísimo, buenísimo. Bien. Ok. Entonces, bien. Los factores que pueden desarrollar una lumbalgia crónica, una lumbalgia a repetición, podemos pensar en una lumbalgia previa, que esto es algo como una regla dentro de la kinesiología deportiva, que es nada predispone a una lesión más que una lesión previa. Obviamente alteraciones, fuerzas musculares, periodos largos de inactividad, disminución de la amplitud de movimientos, como por ejemplo podemos pensar en cadera, en cintura pélvica, de disociación entre la cintura pélvica y la cintura escapular, y obviamente el factor psicológico, como ya hemos visto, pacientes que el dolor les sirve como medio de vida o como excusa dentro del deporte, y algunos problemas personales, como siempre lo emocional tiene que ver, y aquí cada individuo, por más que sea deportista, tiene una vida personal que también puede influir y sus malos hábitos también puede ser tenido en cuenta. Algunas cosas que tenemos que desmitificar. El dolor lumbar es dañino y puede causar discapacidad, que un dolor sea muy agudo normalmente no evoluciona a una complicación. Evasión de la actividad física por temor o desinformación. Este concepto viejo, muy viejo, de solamente dar reposo o intentando que un paciente mejore su dolor solamente estando en cama. Modalidades pasivas, como por ejemplo fármacos, electroterapia y masaje, pueden ayudar, pero obviamente tenemos que favorecer todo lo que sea movimiento. Bueno. Hoy la computadora me está jugando una mala pasada. Bien. La exploración física. Si nosotros queremos ver cuál es la raíz que está alterada, le puedo pedir al paciente que camine en puntas de pie para evaluar la raíz S1, que camine con los talones para evaluar L5 y flexione la rodilla para evaluar L4, que como ustedes ya saben es la raíz que está comprometida. Mecanismos de lesión, bueno, asociados a algunos deportes, cargas repetidas en deportes de contacto, algunos deportes que relacionan el levantar compañeros, como puede ser el ballet o el rugby durante el line, cargas durante el periodo de crecimiento, hiperextensión y algunas contracciones musculares que no puedan ser controladas. Pruebas y test, ustedes ya conocen, la SEG y Bragard, que es para ver la raíz lumbar de L5 y S1, para determinar si hay una compresión o no a nivel de la raíz radicular. Esto generalmente pregunto, la SEG y Bragard, ¿para qué sirven? Discrepancia en la longitud de piernas, esto solamente cuando es un factor anatómico y lo tiene que ver un ortopedista cuando la diferencia segmentaria es demasiado grande. Tratamiento. Muy difícil dar un tratamiento, como yo les decía, o de especificar o tratar de protocolizar un tratamiento. Sí podemos hablar de algunas consideraciones a la hora de elegir mi tratamiento. Puedo hablar de evaluaciones pobres basadas en imágenes sin carga, o sea, si yo quiero que mi paciente, que es deportista, que juega al hockey, pueda volver a jugar al hockey después de un dolor lumbar, mi evaluación, por más que los test ortopédicos sean en reposo, también tendrá que ser una evaluación con carga de peso en cuanto a el propio cuerpo, o sea que tendré que hacer evaluaciones dinámicas, parado, sentado, en cuclilla, cuatro patas, arrodillado, para poder hacer una evaluación adecuada. Patrones de movimiento defectuosos aún con baja carga.
se mueven mal, que también es un concepto que va cambiando, nadie se mueve mal, todos se mueven como pueden, pero sí tratar de favorecer los movimientos a través de grandes articulaciones y no a través de pequeñas articulaciones. Esto ya lo hemos dicho, reemplazar actividades dolorosas por movimientos libres de dolores. No existe ningún programa de ejercicio que se adapte a todos los pacientes, ya lo hemos dicho, y menos un tutorial o un video de YouTube. Cada ejercicio tiene que tener una justificación, tiene que ser adecuado y adaptado, y tengo que entender por qué estoy proponiéndolo. El entrenamiento de la resistencia es fundamental. Por más que yo tenga el mejor ejercicio, o el que yo considere el mejor ejercicio para mis pacientes, también tengo que mejorar la resistencia a nivel general, o sea, que ese paciente pueda mantener un trabajo en el tiempo, y eso se hace mejorando la resistencia. Y promover la rigidez de la columna vertebral. Y aquí, cuando hablo de rigidez, habrán escuchado, o podemos mencionar, como es algunos conceptos, como puede ser el brace, que es como un sostén de la columna, en el cual activo los abdominales para poder hacer un control de la columna y evitar esos pequeños micromovimientos que pueden despertar dolores. Esto no tiene mucho sentido. Esto ya lo hemos visto. En el tratamiento en la etapa aguda, sabemos que hay tratamiento médico con medicación, que no siempre es necesaria. Eso lo determina el médico, de acuerdo a su criterio. Fisioterapia, que nosotros sí podemos aplicar y podemos ayudar. Y aquí, más que reposo relativo, yo diría una actividad física controlada o movimientos controlados para que empiecen su proceso de curación. Enseñar posiciones que favorecen su reposo, evitar movimientos que aumenten episodios bruscos y dolorosos, y progresar de la etapa del dolor o del control del dolor a la rehabilitación específica. Bueno, este es un caso clínico. A ver. Bien. Les cuento más o menos para no leer todo. Era un paciente de 22 años que estaba dentro del equipo en el que yo trabajaba en ese momento. Estábamos entrenando un día. Se agacha a buscar una pelota y queda duro directamente en una posición de flexión y no se podía levantar. Empieza con él me relata, o después de la anamnesia encontramos que hacía episodios repetidos de esto. No hacemos un examen de diagnóstico porque no estábamos en la provincia y era muy difícil. El médico comienza con la indicación de medicamentos, corticoides y analgésicos. Y cuando se hace la resonancia se encuentra una protusión posterolateral derecha, o sea que esa hernia se iba posterolateralmente hacia la derecha, con una compresión y que daba alteración en la sintomatología o en la raíz de L5 y S1. Esta es como se veía la resonancia. Y aquí era un poco qué tratamiento le aplicaríamos. Nosotros hemos hecho el tratamiento médico, hemos abocado a la sintomatología y el objetivo de disminuir el dolor en un primer momento, con algunas terapias pasivas como el TENS y masoterapia. Identificar movimientos específicos y cargas que producen el dolor al jugador para poder programar un plan de ejercicios. Veíamos que si levantaba en bloque o se sentaba en bloque no le dolía, que todo lo que sea rotación incrementaba el dolor, entonces tratábamos de explicarle cómo se tenía que mover para tratar de disminuir esos síntomas. Hemos empezado con ejercicios de estabilización lumbar, los básicos 3 de McGill, que ahora lo vamos a explicar, y que después lo voy a explicar. Movilidad de las articulaciones coxofemorales para que se mueva sin comprometer a su columna a través de sus coxofemorales, o sea que si quería sentarse, que lo haga de una posición de sentadilla, con la columna lo más rígida posible, con una contención abdominal. Flexibilidad del plano posterior, estiramiento del piramidal, que tiene una relación anatómica directa con la raíz que él tenía comprimida. Hemos hecho interconsulta o tratamiento complementario de RPG con colegas que lo hacían. Ejercicios de neurodinamia, en el cual buscábamos el deslizamiento nervioso para que esa raíz no esté tan reactiva. Hidroterapia, y la medicación fue suspendida en este periodo.
Hemos ido a distintos ejercicios, progresando. Una vez que iba dominando una etapa, lo mejorábamos y proponíamos cosas nuevas. En esta última etapa hemos reducido o limitado el crunch abdominal o el crunch abdominal, que es el ejercicio de abdominal bolita, porque veíamos que la flexión le aumentaba el dolor. ¿Hay que abolir el crunch? No. Si el paciente tiene una demanda en flexión, habrá que elegirlo en una etapa más avanzada del tratamiento. Una vez que tolere todo eso, comenzamos a ver cómo tolera la carga. Si puede trotar y no doler, y una vez que empieza a trotar y al otro día no siente dolor y podemos comenzar a aumentar la resistencia general, ya empezamos a aumentar trabajo junto con el PF para que pueda mejorar. Bien. Ahora, ya vamos terminando. ¿Cuál es mejor? ¿Qué auto es mejor? ¿Cuál elegirían ustedes? El Fórmula 1. Depende del terreno, profe. Bien, Exactamente. bien. Y esto pasa, es lo mismo que pasa con la columna vertebral. O sea, si yo tengo, acuérdense que tenemos una 4x4, un rally y un Fórmula 1. Si yo tengo un deportista, como es el primero de la izquierda, en el cual necesito sí o sí favorecer la fuerza y trabajar en flexión, pensaré en producirle la robustez necesaria para la actividad o para el deporte que realice. Si necesito movimientos amplios y adaptación a distintas estructuras, como puede ser en la gimnasia, pensaré más en un auto en rally. Y si lo que necesito es rapidez, pensaré en el Fórmula 1. Y lo mismo pasa en la columna. Yo necesito adaptar mi plan de ejercicio y mi tratamiento de acuerdo a las demandas del deporte de mi paciente. Bien, estos son los básicos de McGill que después lo vamos a practicar, que es el primero se llama abdominal corto, que ya lo voy a explicar y lo vamos a practicar cuando hagamos el práctico, háganme acordar. El puente lateral, que después vamos a ver las progresiones, y el bird dog o el perro de casa, que generalmente los que habrán hecho alguna vez gimnasio ya los han propuesto o los han experimentado. Y vamos a ver progresiones y regresiones en caso de que no lo controle. Bien, esto es algo de lo que hacíamos con este paciente. Empezamos con movimientos básicos, en los cuales iba disociando, iba controlando el miembro inferior que le dolía. Hacíamos isometría abdominal, porque en ese caso a él le disminuía el dolor. Hacíamos hidroterapia, estos son ejercicios de neurodinamia para favorecer el deslizamiento nervioso. Y vemos cómo puede ir progresando hacia la movilidad de sus caderas sin comprometer su columna vertebral. Este video, no me acuerdo qué es, ahora vemos. Aquí veíamos, antes de largarlo a la cancha, buscábamos con la hidroterapia todo lo que es absorción de impacto o caída del salto. Obviamente comenzamos en pileta con saltos cortos, bipodales a baja intensidad, después aumentábamos la intensidad, después hacíamos saltos más largos, después hacíamos unilateral y bilateral, porque sabíamos que una vez que entre a la cancha ya no íbamos a poder controlar o no se iba a encontrar dentro de un ambiente controlado. Bien. Muy bien, y eso es todo lo que vamos a ver por hoy.